Una palabra enviada por Dios puede transformar la vida del ser humano. Prepárate para escuchar un mensaje que edificará tu vida. Desde ahora queda con ustedes el pastor Julio Pérez con la palabra de Dios. Gloria al Señor. Vamos a leer la Biblia en el libro del Nuevo Testamento y nos vamos a ubicar en el libro del Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas hay un capítulo muy hermoso, muy importante, y quiero transmitirte algo que recibí del Señor, porque la palabra de Dios es fiel. Él es bueno en gran manera. Gloria al Señor. En el libro de Lucas, capítulo 9, creo que es uno de los capítulos más largos que se encuentra en este libro. Creo que hay otro paralelo, pero este es largo. Tiene 62 versículos, tiene unos 12 temas. Comienza con el llamado apostólico y termina con el servicio al Señor. Es un libro que está muy ordenado y un capítulo que está muy importante para leer. Cada versículo está lleno de profundidades espirituales. Hay revelación, hay orden divina, hay llamados de atención, hay fortaleza, hay reprensiones, pero todos están llenos de virtudes. Yo creo que esto es lo que tiene que hacer la iglesia en estos días: leer la palabra de Dios y caminar en ella, como dijo uno de los grandes pensadores del ayer. La Biblia, en sus páginas, tiene playas donde el cordero puede estirarse para tomar el sol, pero también tiene lagunas en que un elefante se puede sumergir. La Biblia está llena de tantas cosas gloriosas que cada vez que nos topamos con las páginas inmortales, los textos tienen vida delante de nuestros ojos. Como dijo un gran teólogo del pasado, si esas letras las cortáramos, botarían sangre, porque ellas son vivas, son la palabra de Dios. Eso es la Biblia, la palabra de Dios. Si alguien se atreviera a cortarla, sus páginas botarían sangre, porque es Cristo en palabra, el verbo hecho carne. La Biblia tal como es, para los hombres tal como son. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, a leer Lucas capítulo 9, dos textos de la Biblia. Vamos a leer verso 43, verso 44. Subráyalos en tu Biblia y léelos sin interrupción como están escritos, y dale sentido a la lectura. Lucas capítulo 9, versos 43 y 44. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Amén. Padre y Dios, te damos gracias por esta tu palabra, la que salió de tu boca, la que no regresa a ti vacía, la que trae consigo salvación y vida eterna. Es una palabra de vida. Te doy gracias, Señor, por ella. Pido, Señor, como dice tu palabra, abre los ojos del entendimiento para entenderlas. Trae, Dios mío, luz
al saber de cada uno. Permite que esta palabra se convierta, Señor, en el escudo protector, y que en esta hora el diablo sea reprendido y los pensamientos malos sujetados a tu palabra. Todo movimiento extraño lo reprendemos y declaramos que hay, Dios mío, Señor, millares de ángeles custodiando a tu pueblo en esta hora, y el poder del Espíritu Santo trayendo sabiduría a la iglesia, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Diga gloria a Dios, diga aleluya, aplauda la gloria de Dios. Arriba, 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 arriba. Grítalo, 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 que se escuche, grítalo, grítalo. Di gloria, 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 aleluya. Poderoso es Dios que vive. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. ¿Sabe? Yo estaba meditando este capítulo. Yo leo la Biblia. Trato de hacerlo antes que salga el sol. Leo la Biblia. Trato de leer lo que más pueda en las madrugadas. Escucho cada letra, cada versículo, y lo vuelvo a repetir hasta que le encuentre el sentido del mensaje. Yo estaba haciendo algo con este capítulo. Yo estaba leyendo para encontrar la importancia del llamado, y cada palabra de Cristo veía que saltaba en una forma sobrenatural. Y entonces encuentro a Cristo en los tiempos que Él aparece predicando la palabra de Dios. Israel está viviendo de los tiempos más difíciles, porque el sistema judío ha fallado. El sistema religioso ha fallado. Ahora ellos están sometidos por su rebeldía a otro poder interno. Es decir, Roma pone el botín sobre ellos, los despropia de sus casas, de sus tierras, de sus negocios, y pone servidores públicos. Por eso es que Cristo muere en manos de Poncio Pilato, un servidor romano, porque es que todas las autoridades romanas estaban puestas en Israel, e incluso el Sanedrín, en el mismo petróleo, en el lugar del juzgamiento, los jueces, los líderes estaban sometidos, un Anás y un Caifás estaban sometidos a todo el gobierno romano. Habían negocios religiosos. Aparece Cristo en medio de todo esto a predicar la palabra. Habían ciertas confusiones, porque Juan el Bautista había sido decapitado por el Herodes del turno, y habían ciertas confusiones porque ven a predicar a Cristo y piensan que es que Juan el Bautista resucita. Otros piensan que no es que Juan el Bautista resucitó, sino que algún profeta de los antiguos sale de la tumba a anunciar un legado. Otros piensan que es alguien por ahí de pronto que fue enviado. Y habían esas confusiones doctrinales. Parece lo que está aconteciendo en el mundo actual. Hay una confusión teológica, hay una confusión religiosa, hay una confusión. Y ahorita si habla el Papa es malo, si habla el pastor es malo, si habla el predicador es malo, si habla quien habla es malo. Y a todos se le está buscando cómo tratar de crear caos en las palabras que se hablen, ya sea desde el predicador de un púlpito hasta del que se sienta en la silla allá en el Vaticano. Cualquiera sea, hay confusión, la parte religiosa. Y eso se creó en aquellos tiempos. Había una confusión en medio de todo el pueblo que estaba en aquel lugar. Había confusión. Pero Jesucristo, que está analizándolo todo,
Él anda con un grupito de gente, poco gente despistada, que a veces le hacía preguntas y decían cualquier cosa, y a veces ponían confianza más en lo que veían, porque lo que estaba pasando en el pueblo de Israel no era fácil. Lo que se estaba viviendo en aquel momento era difícil. Había una pandemia, una cosa tan terrible. Se había desatado un espíritu de lepra que había sacado la mitad de las familias, de los hogares, y habían poblaciones de lepresorios donde ciudades enteras la gente no entraba por el hedor de la mortandad y de los muertos causada por la lepra. Los enfermos por las calles, porque los hospitales no daban abasto, se encontraban en lechos, en pedazos de cuero, en camillas, y algunos ya habían perdido la esperanza. Se encontraban en cualquier lugar. El gobierno no había hecho nada por la sociedad, la religión no estaba haciendo nada. La gente había perdido la esperanza. La gente salía a caminar como sin rumbo, donde lo cogiera la noche, sin pan, sin comer. Y Jesucristo entra en ese escenario. Cristo no entró a un hotel 5 estrellas, es un descanso. No fue recibido con luces y humo, no fue recibido con fueros pirotécnicos. Cristo entra a un terreno de la necesidad. Jesucristo no entró al gremio de la parte política para tratar de buscar un puesto y ayudar desde ese banco a algunas personas. No, Él se acercaba a las calles anunciando lo mismo que estaba anunciando Juan el Bautista y cualquiera de estos predicadores. Y se encontró con unas personas que le pusieron interés, a los cuales Él los llamó discípulos. Y un día los llamó a ellos y les entregó cierta autoridad. De eso te quiero hablar en esta hora. La autoridad de Dios puesta sobre un grupo de personas, pero sobre algunas advertencias de lo que está en el Sagrado Libro te quiero hablar. Cuando recibas la orden divina, no abuses. Quiero hablarte de esto en esta mañana, porque el problema de nosotros es cuando se nos entrega una orden divina. A veces recibimos un legado, una orden, y creemos que ya nosotros podemos pasar los límites y abusamos de lo que nos han dado, y son los abusos los que nos llevan siempre a capas caídas. Son los abusos que hacemos dentro de este fuero de autoridad los que nos hacen golpear contra la pared del mundo y encontramos los obstáculos de la vida y nos llevan al piso a encontrarnos como otro gusano que se revuelve en el polvo a punto de morir. Si acaso recibimos un aliento de vida de Dios, nos podremos levantar. Pero es la advertencia que trae Dios para ti y para mí en este momento. Si recibes una orden divina, no abuses. Y es lo que está compendido en los primeros 6 versículos que quiero leerlos contigo. Del capítulo 9 de Lucas, verso 1 al verso 6. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Con quién hablaba Jesús? Con un grupo de personas que andaban sin ningún futuro y que estaban recibiendo un legado ahora. Estaba el momento más crítico de su país. Todo lo que estaba pasando era un caos. Póngase a pensar, la enfermedad había crecido al punto que los médicos no podían hacer nada por los enfermos.
Por eso que usted encuentra enfermos en las lecturas bíblicas por todas partes. La parte religiosa había crecido porque la gente ahora todo convertía en objetos religiosos. Las orientaciones que habían recibido del pasado las tenían como el futuro a su salud. Habían hecho de sus agüeros como el soporte para mitigar un poco el dolor. Entonces las teorías o las tradiciones del pasado las tomaban como una reflexión oportuna para poder ser aliviado de sus malestares. Si caes primero al pozo antes que otro, eres sanado. Todas esas cosas se repiten en los días de hoy. Eso lo estamos viendo. En aquella entonces se reunían los enfermos alrededor de un pozo porque decían que de vez en cuando un ángel venía y movía las aguas, y entonces que cayera primero, ese sería sano. El relato bíblico te habla del que caía primero. Lo que no te dice el relato bíblico, cuántos muertos sacaban del pozo, porque algunos caían sobre la piedra antes de caer en el agua y morían enuncados. Otros eran degollados, morían desesperados. Otros eran asfixiados. Porque esas personas habían cientos y cientos de enfermos. Se tiraba un paralítico, no fue el primero, los otros cientos le caían encima y lo podían aplastar. De eso no te habla la Biblia, porque no te va a tomar el tiempo para hablarte de lo que causa malestar. Ella te va a hablar de una noticia más positiva para que tú tengas un poco de fe. Se encuentra Cristo con uno de ellos que no puede caer de primero, pero Cristo le da la oportunidad de la vida. Le dice, tú puedes, aunque no caíste de primero, tú puedes ser sanado. Eso es lo que el Señor te dice en esta hora. Aunque no hayas tenido la mejor asistencia clínica, científica, tú puedes vivir, porque el Señor está contigo. El Señor es tu sanador. Él está contigo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque es que la gente pone esperanza. ¿Sabe usted dónde está la esperanza del hombre de hoy? No digo del hombre común, voy a hablar del hombre religioso. La esperanza del hombre de hoy está en que si se pone las 3-4 vacunas ya está protegido. Déjeme decirle, con vacuna también se muere. Aquí no es la vacuna, aquí es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la única salvación nuestra. Es Cristo. Cristo es el Salvador nuestro. Pero hay filas de hombres con la Biblia en la mano peleando por la vacuna. Si sacaras ese tiempo para pelear por las almas, se convertiría tu salud en salud proporcional. Y tú serías multiplicador de salud. Y no perderías el tiempo y no vivirías asustado, sino vivirías bien creyendo que el Señor está contigo. Pero si recibes la orden divina, no vayas a abusar. Entonces hay enfermos por todas partes. Los agüeros, las mitologías, las apariciones angelicales, los rayos de luces y todo esto. Así está el mundo de hoy. Cientos y cientos de personas se van a un río congelado para esperar que un líder religioso lance una cruz, porque el que la saque primero será salvo en ese año. Y así está la gente. Se lanzan de los puentes a los abismos, buscan los precipicios, se van al medio del mar, se van, hablan con los vientos, hacen fogata y hacen cualquier rito. Pero nada de eso puede salvar a nadie. Porque aunque alcances primero la cruz, aunque seas el primero en ver la llama de fuego, aunque escuches el susurro del viento, aunque la estrella fugaz pase sobre tu cabeza, si no tienes a Cristo, mueres y tu alma se pierde. Porque nada de eso te puede salvar. Pero si tienes a Cristo, te aseguro, querido oyente, que si llegó al último momento y el cuerpo cayese inerte sobre la tierra, el alma va a la presencia de Dios a darle buenas cuentas al Señor. Por eso no hay que temer, hay es que confiar en Dios. Entonces ellos están ahí, 12, y el Señor le dijo, vengan para acá muchachos, la crisis es fuerte, pero a ustedes los voy a comisionar. Les voy a dar de lo que yo tengo. Hay muchos enfermos, les voy a dar un poder. Vayan a sanar a los enfermos.
Les voy a dar poder contra todos los demonios. Mire dos cosas. Le da poder para sanar algunas enfermedades que encuentra en el camino, pero le da poder sobre todos los demonios. Porque es que más que la enfermedad física que el hombre puede soportar, es una presión demoníaca que tiene a la gente en caos en la parte psicológica. Desde que usted entra a una clínica, la parte psicológica suya es enfermada. Y mucha gente no muere por la enfermedad, sino por el tratamiento psicológico que da la misma salud. Pero cuando nosotros hemos creído que tenemos una autoridad sobre los demonios, le podemos decir a los demonios: cállate en el nombre de Jesús. Y los demonios tienen que callar. Y entonces la gente tendrá que escuchar la voz de Cristo, el que salva las almas. Entonces ellos están recibiendo un poder grande. El Señor dijo: 5 cosas no es buena para ustedes. Vamos a numerarlas. Estamos leyendo Lucas capítulo 9, los primeros 6 versículos. Verso 2 le dice: y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Verso 3: y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, 1, ni alforja, 2, ni pan, 3, ni dinero, 4, ni llevéis 2 túnicas. 5 cosas que prohíbe Cristo a esos 12 que están ahí. Ahora te digo: pero es que tengo que hacer el voto de pobreza para servirle a Dios. No quiere decir eso. Sucede que Cristo lo que está es guardando el alma, la vida de ellos, su salud, su cuerpo. Porque es que el caos que se está viviendo en el medio es fuerte. ¿Qué sucede? Que como hay enfermedad y la gente anda sin vivienda y sin trabajo, esto causa hambre, la hambre causa guerra, la guerra trae entonces el raterismo, lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el ladrocinio, y esto causa revuelta. Entonces, mientras que algunos están buscando cómo ser sanado, otros están buscando cómo encontrar una camisa que ponerse, otros están buscando cómo sobrevivir, cómo buscar un poco de alimento, y están buscando la oportunidad de alguien para quitársela. Y como esto van a llevar una palabra en los medios más críticos, Cristo dice: bueno, sosténganse con lo que pueden, vivan de lo poco que lleven, porque ustedes van a anunciar el reino de Dios y van a tratar con gente enfermas, pero tienen poder contra los demonios. En el verso 5 dice: y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid, y a donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Mire, muchachos, desde hoy en adelante ustedes serán poderosos. No va a haber pueblo ni ciudad que los resista. Donde ustedes entren de hoy en adelante, tienen el poder y mi autoridad. Si algunos no lo reciben, el polvo de sus zapatos lo sacuden en juicio contra esa ciudad. Que al momento que ustedes sacudan los zapatos, no sé, va a acontecer un terremoto, un tsunami, va a venir un viento borrascoso, caerá en piedras del cielo, pero de que los meto al juicio, los meto. Hermano, ¿quién no va a salir con poder, con ese equipamiento tan grande? Esto es uno levantar el ánimo y decir al diablo: apártate que te atropello. Así salieron ellos. No llevaban una mochila de dulces, pero llevaban unas promesas divinas. Y salieron a hacer la obra de Dios. El problema es del ser humano, que cuando siente que le han dado el afuero de autoridad, vienen los abusos. Y el Señor no quiere que tú y yo abusemos. Que se nos dio el don de la sanidad. Amén. En el momento de sanar a los enfermos, vamos a orar por ellos, pero no vamos a abusar de lo que nos han dado. Nos dijeron que tenemos poder contra el diablo. Amén. Lo que no vamos a abusar es contra lo que nos han dado. Que podemos lanzar juicio y detener la bendición sobre alguien. Amén. Lo que no podemos es abusar de eso. Por eso este sistema lo he llamado
Si recibes la orden divina, no abuses. El problema de algunos es que se creen los milagreros. Otros se creen los iluminados. Otros se creen los ungidos. Otros se creen los del superpoder. Y cuando el diablo se les atraviesa, entonces ya no saben qué hacer. Y cuando quieren usar la autoridad, no pueden, porque abusaron de ella. Y eso es lo que está pasando con muchos que salen corriendo como estrellas y caen estrellados en el camino. Otros salen corriendo como evangelistas y quedan evangelistas. No lo ven más, porque han abusado del poder. Dios no te mandó ni a ti ni a mí a abusar del poder. Dijo: vayan a servir, pero no están desprotegidos. Si en un momento tienen que usar estas armas, aquí la tienen. Verso 51. No abuses del poder de la orden divina. Verso 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Cuando recibas la orden divina, no abuses. Hoy ya salieron hinchados del poder, hicieron núcleos entre ellos. Y entonces el más calientico que el otro, entonces unieron tres: Pedro, Juan y Jacob. Era como la parte más fuerte, apostólica. Y el Señor dijo: yo tengo que ir a Jerusalén, hay que hacer preparativos en las aldeas cercanas. Y esa gente que tenía, hermano, por allá adentro, una rasquiñita, una piquiñita allá adentro contra los samaritanos. A mí me parece que no fue un sorteo, me parece que los cogieron a propósito. Me parece que cogieron esa aldea porque era samaritana. Dijeron: esta es la primera que vamos a quemar. Como no nos dejen aquí a entrar, hacemos destrozo en esta ciudad. Y entraron. Hacer los preparativos era buscar una casa. Hacer los preparativos era hablar con las autoridades del pueblo para tener ahí un descanso, un tiempo considerable. Hacer los preparativos era hacer uso de algunos alimentos. Hacer los preparativos era ellos poder congregarse en el patio de algún lugar para poder empezar de nuevo. Ellos fueron adelante. Y cuando llegaron, le dijeron: aquí no. Ustedes son judíos, están para Jerusalén. Echen para adelante. Y esto los llenó a ellos de rabia. El hombre viejo se les incorporó otra vez. Entonces acordaron que ellos podían detener bendición y aún lanzar juicio de maldiciones. Y entonces, hermano, viene a dar reporte al Señor. Dicen: Señor, tú dijiste que podíamos sacudir el polvo de nuestros calzados sobre las ciudades que no nos aceptaran. Y por allá fuimos a una aldea, Señor. Fuimos a una aldea de los samaritanos. Y se opusieron, Señor. Y nosotros, tú sabes que no vamos a hacer algo sin que antes nosotros lo digamos a ti. Señor, ¿quiere que los quememos? Le metemos candela. Pedimos que caiga fuego del cielo y los queme. El Señor está escuchando el reporte. Dice: oye, ¿de qué espíritu son ustedes? ¿Son de Dios o son del diablo? ¿Ustedes creen que yo vine a perder las almas? No, yo no vine a perder las almas. Yo vine a ganar las almas. Es decir, no abuses del poder. ¿Cuánto
¿cuántas de nuestras oraciones las usamos contrarias? Porque el vecino del frente nos está haciendo cosquilla, porque el de lado no está de acuerdo conmigo, porque el de atrás levanta polvorín contra mí. El tiempo que voy a arrodillarme para decirle al Señor: destrúyelo, mátalo, acábalo, que se le meta el COVID y lo destruya, lo voy a reproducir para decir: Señor, si esa alma es tuya, sálvala. Pero se está abusando del poder. Y hay grupos de predicadores, de predicadores dentro del evangelio, iglesias que solo usan el tiempo es para mandar juicios y juicios y juicios, y el juicio de Dios va a venir contra todo el que siembra el juicio. Hay diferencia entre los que no son y los que son. Mi pregunta es ahora a los oyentes y a los congregados: ¿sabes tú de qué espíritu eres y a quién le perteneces? Si tú le perteneces a Cristo, entonces debe haber en ti lo que hubo en Cristo Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque los tiempos que vienen no son fáciles. Vienen tiempos todavía completamente fuertes. De tu misma casa se van a levantar contra ti, la esposa contra el esposo, el esposo contra la esposa, los hijos contra sus padres, los padres contra sus hijos. Los enemigos más acérrimos del creyente serán los que con él comparten en su misma mesa. Pero recuerda que tú tienes un poder no para perdición, no para destruir, sino para construir vida, para que las almas se salven, para que el mundo se vuelva a Cristo Jesús, Señor nuestro. Viene un momento, iglesia, en que vas a tener que callar muchas veces y llorar por dentro, aunque sepa que no es real lo que tratan de hacer en contra tuya, aunque tú ves que no tienen méritos para hacerlo. Pero como Cristo vino a salvar las almas, tú y yo tenemos que llegar sin abusar de la palabra. A su tiempo Dios lo va a hacer todo. Ponte a pensar lo siguiente: Dios le da promesa a Abraham que en su postrimería, dice el capítulo 14 de Génesis, sacaría a su pueblo en el cumplimiento del cosmos del tiempo. Lo traería de la esclavitud a la vida. Lo que no sabía Abraham, que ese tiempo serían 430 años. Cae Jacob con su familia en Egipto, muere José y muere un centenar de gente después de Jacob. Crece el pueblo de hebreos entre Egipto y ellos son esclavizados, siendo el pueblo de Dios, el pueblo de las promesas. Llegan a sufrir, pierden la identidad como tal, se les quitan sus alimentos, sus tierras, sus mujeres, sus niños, abusan de sus niños, los maltratan y los matan. Moisés nace en medio de aquel caos. Crece Moisés y a la edad de 40 años Moisés siente el deseo de liberación del pueblo, pero tiene que huir de Egipto por causa del problema que hay dentro del pueblo, porque se le acusa de una muerte. Corre al desierto. 40 años después, a la edad de 80, se le aparece Dios y mire lo que le dice: Moisés, tú vas a libertar al pueblo porque yo he escuchado el clamor de ellos. Oiga, 430 años de escuchando el clamor y no hizo nada. Y aquel hermanito que me está diciendo: pastor, pues estoy cansado de orar por ese hombre, estoy cansado por esa mujer. Muérete orando, pero Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer. No te canses nada, sigue orando, que si te mueres, algunos de los que queden vivos lo verán lo que Dios va a hacer. Tu propósito para que Dios te llamó es para que le sirvas a Él.
430 años dice Dios que los está oyendo llorar, que los está oyendo suplicar, que los está oyendo clamar, y le levanta un libertador 430 años después. Y hay un poco gente que dice, pero ya me cansé de ayunar, ya me cansé de orar, ya me cansé de predicarle al vecino, ya me prediqué de llevar la palabra. Déjeme decirte que aún llevándote para el entierro, seguirás predicando, porque tu muerte será testimonio que de ahí te levantarás. Así que prepárate, que tú tienes poder, lo que no puedes abusar de él. Sigue predicando aunque te cueste, y no tengas miedo, que Dios está contigo. No abuses, pero no tengas miedo. Cuántos en gloria a Dios, que a ti se te dio el poder para vencer. Hay que echar para adelante. Segundo sus temas, tengo el tiempo corto, quiero terminar. Cuando recibo la revelación divina, esto es muy importante, no te confíes, porque no solamente el Señor te da poder, autoridad, sino que va a venir una revelación divina sobre ti. Aquí hay hombres y mujeres que están escuchando que en este año van a recibir revelación divina, pero no te confíes por eso. ¿Alguien está escuchando eso? No se confíe por eso. Verso que vamos a leer es libro de Lucas, del versículo capítulo 9, del verso 18 al 20. Libro de Lucas, capítulo 9, verso 18 al 20. Cuando recibe la revelación divina, no te confíes. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Está pasando el caos religioso, confusión, porque Juan le atribuyen que Cristo es Juan resucitado, que es un profeta que nace, alguien que resucita entre los antiguos. Y hay confusión. Cristo está escuchando eso. Tiene un grupo de personas que llamó apóstoles, que le dio autoridad, y ellos empezaron a hacer sus intentos de hazañas. Y Cristo está tocando todas las esferas del conocimiento de ellos y hasta dónde ellos pueden ser privilegiados. Y un día están en descanso escuchando a Cristo, dónde vienen, dónde van, y entonces le dice que están escuchando de la gente. ¿Qué dice la gente de mí por ahí? Bueno, Señor, dijeron ellos, dicen que tú eres Juan el Bautista que resucitaste, no, que tú eres un profeta que resucitó de los antiguos, que tú eres un profeta que anda haciendo cosas. Pero Jesucristo no estaba tan interesado de lo que la gente dijera de él, porque la gente que no conoce a Dios y que no está dentro de ese proyecto, dentro de esos propósitos, puede pensar y decir cualquier cosa, y esa no es la que afecta. Lo que sinceramente afecta a alguien líder es que piensan el liderazgo de él. ¿Sabe usted el que afecta a un pastor? No es lo que diga el vecino que no es creyente, es lo que la iglesia diga. Y Jesucristo le dijo: ¿y ustedes qué dicen de mí? ¿Qué piensan ustedes? Recuerden que hay un grupito que se ha hecho el fuerte: Pedro, Juan y Jacob. Se levantó Pedro, y Pedro dijo: tú eres el Cristo. Así le dijo: tú eres el Cristo. Verso 20, leímos hasta el 20, ¿verdad? Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. ¿Tú eres el Cristo de Dios? Recuerde que la direccional que tiene en el otro evangelio es que Cristo le dice que no se lo reveló ni sangre ni carne, pero aquí se queda solamente en esa emoción: el Cristo de Dios. Y después que Cristo le da tremenda respuesta a Pedro diciendo: esto no te lo reveló ni sangre ni carne, esto es una orden divina. Pedro se sintió que la camisa le quedaba como estrecha, ¿sabes? Porque el problema de algunos no es cuando estudian un texto, es cuando reciben revelación de un texto.
Porque el Espíritu Santo es tu maestro. ¿Alguien sabía eso? Y el Espíritu Santo te va a revelar cosas que tú y alguien ha pasado por ahí no las han visto. Tal vez alguien ha leído este texto que estoy leyendo y no lo ha visto, pero hoy lo está escuchando de otra manera. Porque es para hoy, es para ti, es para tu revelación. Pero cuando recibas la revelación divina, no te confíes. Ay, Pedro se sintió confiado. Dijo, aquí no hay otro. De aquí para adelante lo que yo diga, póngale la firma que lo dijo Pedro. Si lo dijo Pedro, vino de arriba. Y ese es el problema que tienen muchos los congregados, que cuando se les da, hermanos míos, una revelación, ya creen que porque ellos tuvieron una revelación, cualquier cosa que le venga a la mente es de Dios. Todo lo que te venga a la mente no es de Dios, porque todo no es revelación. Una cosa es revelación y otra es emoción. Y hay más gente emocionada que con revelación. Y es el problema que hay ahora. El problema de muchos pastores. Los miedos que tienen muchos pastores cuando les toca dejar la iglesia en manos de ellos mismos, es la situación que se va a presentar de entre ellos. Como me contaba un pastor que me decía, oye pastor, cada vez que yo salía de la iglesia y dejaba los mismos hermanos encargados de la congregación, ese día me decían, hermano, si tú supieras cómo cayó la gloria de Dios, cómo profetizaron, qué palabras. Dije, pastor, caramba, yo he estado un año y no me dicen eso. Con un día que los dejé ya vino la revelación divina. El problema es que la gente se confía cuando viene la revelación. La revelación no es para que tú te hinches como el pavo real o como el pez sapo del mar. Yo creo que algunos no conocen ese pez, pero algunos algún día investiga sobre el pez sapo. Cuando yo estaba muchacho en la playa, cogía el pez sapo de pelota, ¿sabes? Los pescaba para jugar fútbol con ellos. Mira, ellos se inflan cuando están fuera de la playa, ¿sabes? Eso le pasa a muchos creyentes que me están oyendo ahora, que se sienten que tienen una revelación y llaman al hermanito por allá, Jacobo, Juan, ven acá, yo tengo una revelación aquí, ¿sabes? ¿Viste cómo me fue en la reunión? ¿Viste lo que dijo el maestro? No, de aquí para adelante no hay quien nos pare. Imagínate, podemos echar juegos del cielo y ahora podemos decir cosas que otros no se atreven. A veces el diablo te abusa para que tú caigas de la gracia. Estamos leyendo el verso 20 y vamos al 38. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Y ellos callaron, y por aquellos días no se atrevían ni a hablar. Mira dónde llega el confiarse en la revelación. Como él había recibido una revelación, él se creyó que ya él tenía revelación divina cada vez que hablara. Van al lugar de la transfiguración, al episodio de lo que sucede en el monte. Los 3 se rinden de sueño. O sea, ellos no se dieron cuenta de lo que pasó, sino el espectáculo.
Ellos se rindieron. La palabra rendirse es durmieron como muertos. O sea, ahí pudo pasar cualquier cosa que ellos no se iban a dar cuenta. Estaban muertos de sueños, rendidos. Pero cuando vuelven a despertarse, bien despiertos, es decir, sin tener sueño en sus ojos, ven una pantalla el espectáculo. Ven a Elías, a Moisés y a Jesús. Tremenda reunión, qué espectáculo están hablando. Y escucharon la conversación, están hablando de la partida de Jesús. Cuando ellos están ahí y están viendo aquel espectáculo y que se terminó la reunión de la cúpula divina, se acercan de nuevo a Jesús. Y Pedro, que se siente que tiene la orientación divina, sepa y dice: Señor, te voy a dar un consejo. Vamos a hacer esta derramada aquí para quedarnos, para abajo ni para nada. Aquí nos quedamos con Elías, con Moisés y contigo. Para Pedro, él estaba recibiendo otra revelación. Lo que estaba haciendo era una interrupción diabólica para detener el plan de salvación. Y tuvo que intervenir el cielo. Una nube se apoderó del momento, del lugar, y los envolvió hasta que los metió al miedo, los asustó al punto que ellos no se atrevían ni siquiera ni tocarse el uno al otro por el miedo que se apoderó de ellos. Y una voz que tronó en todo el lugar que decía: solamente a mi hijo escuchen. Es decir, en cuestión de lo divino, el único que tiene la única revelación es mi hijo, más nadie. El dueño de la iglesia es Cristo, no es el pastor, no es el diácono, no es el profeta, no es el apóstol, no es el maestro. El dueño de la iglesia es Cristo. El que manda en la iglesia es Cristo. El que dirige la iglesia es Cristo. El que pone y quita es Cristo. El que entra y sale es Cristo. El que manda en este lugar es el Hijo de Dios. ¿Quién eres tú, hombre abusador? ¿Quién eres tú, mujer abusadora, para sentirte con el poder de hacer con las cosas de Dios como te provoca? Aquí el que manda es Cristo. Cállate la boca. Deja que siga hablando Dios. Poco de abusadores en las congregaciones, porque le dieron un crédito, porque aceptaron algún día en algo. ¿Quién eres tú para condenar al servidor del Señor? Párate en el temor de Dios y espera que Dios pase sobre ti. Que cuando Dios pase sobre ti tendrá respuesta de Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay presencia divina en el altar. 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 Humíllate ante Dios, pídele perdón. Porque tus días están contados. Porque has abusado de la gloria de Dios. Hay que callar a veces. Pero no tengas miedo. Servirle al Señor, cual sea la circunstancia y el peligro que estemos viviendo. Había una pandemia de lepra. La gente poco se rozaba con el otro por no ser contagiado. Pero Cristo les enseñó una lección a ellos, que Él podía tocar a los leprosos y la lepra no se le pegaba, porque Él tenía el poder. Y Él le dijo: ustedes también pueden tocar a los leprosos y ser sanados. En este tiempo de pandemia, iglesia, en este nuevo tiempo, si en el ayer hubo miedo, este nuevo año no puede haber miedo. Hay que salir a llevar esta palabra y metérsela a la gente en los oídos hasta que le retumbe que Cristo tiene el poder. Que Cristo tiene el poder. Hay que predicar. Aunque haya contagio, aunque hayan 8, 10, 20 virus, los que quieran, los que existan, los que vengan, Jesucristo sigue sanando a los enfermos. Tú estás llamado a sanar a los enfermos. Lo que no puedes abusar, pero si el Señor te manda, ve sin miedo, que Él está contigo. Él es tu ayudador. Él no te ha dejado solo. Él va parte de tu equipo. Verso 23 y 24 de Lucas capítulo 9. Si Dios te llama a servir, sirve sin miedo,
que Él te va a respaldar. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Este es el mensaje que Dios dijo: compártele a mi iglesia. Porque este año, aunque las cosas se pongan más fuertes, no nos vamos a esconder. Si nos toca morir por la causa de Cristo, ganaremos. Y el que trate de esconderse para no morir, va a morir antes de tiempo. Busca los tratados, iglesia. Vamos a las plazas, vamos a las calles, usa cualquier medio que tengas, una bocina, un parlante, lo que sea. Levanta una corneta en tus medios, habla de Cristo, que la única esperanza que le queda a la gente es Cristo Jesús. La única esperanza, cuando empieza a morir la gente vacunada de 3, 4 vacunas y se den cuenta que esa no es la protección, la gente te va a buscar a ti, que siquiera has confiado en el Señor, para que tú ores por ellos y detengas la muerte, porque Cristo tiene el poder. Cristo tiene el poder. Cristo tiene el poder. Cristo tiene el poder. Y frente a Cristo la enfermedad huye, huye. Huye, la pandemia huye, la lepra huye, el COVID huye, y todas las enfermedades huyen, la muerte huye. ¿Dónde está muerte tu hijo? Y tu sepulcro de victoria, porque fue sorbida la muerte en victoria. Tú serás testimonio de esto. Terminamos con la última lectura de Lucas capítulo 9, versos 57 hasta terminar el 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Es tiempo para anunciar el reino de Dios. No es tiempo para ocuparnos de los muertos. La gente va a seguir muriendo, y en cantidades. Será mucho mayor todavía los que van a morir. Las calles seguirán llenándose de muertos. Habrá de toda clase de muertos, y no solamente por pandemia, porque hay una revolución mundial de hambre, escasez. Hay una revolución mundial religiosa, persecución. Son muchos y muchos los que seguirán muriendo. Pero si tú todavía tienes hálito de vida, toma la palabra de Dios y anuncia a Cristo que esto está, que se acaba. El tiempo es hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Levántate con lo que Dios te ha dado. Usa el poder de Cristo. No abuses de eso. Llévalo a la calle. Dile a la gente que Cristo es la solución. Oh, levántate y adora a Dios. Presencia de Dios en este lugar. Oh Dios, te adoramos, Señor. Sana a los enfermos. Libera a los cautivos. Dale fe a la iglesia ahora. Vamos, levántate, levántate, levántate. Dale la fe a la iglesia ahora, Señor. Quita los temores. Quita los miedos. Llévate todo temor de muerte, todo miedo que estaba causando las enfermedades y las virus y las pestes. Dios mío, fortalece a la iglesia ahora. Necesitábamos tu palabra, tú la has dado, Señor. La recibimos en fe creyendo. No vamos a abusar. No vamos, Dios mío, a hacer, Dios mío, Señor, Padre bendito Dios, a hacer cosas que tú no mandes a hacer. No nos vamos a confiar de la revelación, pero vamos a estar en el momento exacto que tú nos llames, a salir o entrar.
donde tengamos que ir o venir, tu palabra va a ser predicada, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, por fortalecer a mi hermano y a mi hermana. Gracias por darle la vida y la salud, en el nombre de Cristo, tu Hijo. Gracias, Señor. Amén y amén. Esto fue el mensaje de la palabra de Dios con el pastor Julio Pérez. Si tu vida fue tocada por Dios, te invitamos a sintonizar nuestro próximo mensaje.